Hola amigos de YouTube, el día de hoy les vengo a hablar acerca de la tabla periódica, tanto en los grupos como en los periodos. Para empezar, vamos a aclarar que la tabla periódica tiene su nombre precisamente por la periodicidad de los elementos. La periodicidad se refiere a la característica de repetición que hay dentro de los grupos de la tabla periódica. Todos los grupos tienen una característica y esa característica se repite dentro de sus elementos. Por eso es tan importante y se le ha asignado este nombre a la tabla. Para empezar, lo que vamos a realizar es un esquema de la tabla periódica. Eso sí, les pido disculpas porque soy muy malo dibujando, pero pues la idea es que tengamos un esquema y empecemos a trabajar con él. Inicialmente, recordemos que la tabla periódica está dividida tanto en grupos como en periodos. Los grupos son aquellas columnas que van de arriba hacia abajo y que están enumeradas por un número romano y una letra. En ese caso tenemos grupos, por ejemplo, 1A, 2A, 3A, ya los veremos más adelante, mientras que los periodos tan solo son 7. Tenemos 18 grupos, pero tenemos 7 periodos. 7 periodos que están a lo largo de izquierda a derecha de forma horizontal de la tabla periódica. De izquierda a derecha son 7. Entonces tenemos periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. Esos mismos periodos son los niveles de energía. Entonces tenemos el nivel de energía 1, que sería donde está el hidrógeno y el helio, nivel de energía 2, nivel de energía 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6 y periodo 7. Los dos de abajo, recordemos que ellos pertenecen a la tabla periódica, están en el 6 y en el 7, niveles 6 y 7 o periodos 6 y 7, pero más adelante les explicaré por qué razón están afuera. Recordemos que tenemos 7 niveles de energía o 7 periodos. 7 periodos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, mientras que las columnas que vamos a ver a continuación son nuestros grupos de la tabla periódica. Estos iban de arriba hacia abajo, que son cada una de las columnas. Tenemos dos regiones que son A y una región intermedia que es una región B. Los grupos están divididos en grupo A y grupo B. Los grupos A son el grupo 1A, el grupo 2A, y después de eso, esos grupos que van de arriba hacia abajo pasan al 3A. No vamos a la B, sino vamos al 3A, que estaría al otro lado. Entonces tenemos grupo 3A, 4A, 5A, grupo 6A, grupo 7A y finalmente el último grupo, que es el de los gases nobles, que es el grupo 8A. Importante, recordemos que los grupos van de arriba hacia abajo, mientras que los periodos van de izquierda a derecha. Listo, tenemos 7 periodos y tenemos en este momento 18 grupos. Ahora vamos con los grupos B, que serían nuestros grupos intermedios. No empezamos con el 2A, sino con el 1B, sino con el 3B. Después pasamos al 4B, al 5B, al 6B, al 7B, y acá tenemos una particularidad, y es que hay 3 que pertenecen al 8B. Entonces en el medio vamos a tener 3 columnas que pertenecen al 8B. Después de eso ahí sí podemos reiniciar con el 1B y el 2B, que serían nuestros grupos siguientes. ¿Listo? 1B y 2B serían los que terminarían esta región del B. Entonces recordemos, para el B empezamos con el 3B y pasamos inmediatamente al 4B hasta llegar a los grupos 8, que son 3, y terminamos con el 1B y el 2B. Cada una de las columnas tiene pues una característica en particular. Ahora vamos a ver una siguiente subdivisión que también se puede hacer de nuestra tabla periódica. Tenemos unas regiones dentro de la misma tabla periódica que son importantes, o unos mismos grupos que son importantes. ¿Listo? Vamos a dar inicialmente los grupos, los 18 grupos que tenemos. Vamos a dar algunas características de los grupos, algunos nombres que son más particulares, o sea, nombres más específicos, y después ahí sí daremos una subdivisión por regiones de nuestra tabla periódica. Acá tenemos los 18 grupos de nuestra tabla periódica. Cada uno de los grupos, recuerden que van de arriba hacia abajo, y los periodos van de izquierda a derecha. Entonces tenemos 7 periodos o niveles de energía y tenemos 18 grupos dentro de nuestra tabla periódica, que están divididos en grupos A y grupos B.
¿Listo? Entonces vamos a empezar por darle nombres a los primeros grupos. Nuestro grupo, nuestra región, perdón, podemos generarla o llamarla como región S a la región inicial, región P a la región secundaria del grupo A, región D y finalmente región F. Listo, estas regiones lo que me simbolizan sencillamente es el tipo de orbital con el que cuentan esos elementos. Los del grupo 1A, 2A tienen orbitales tipo S, que son los orbitales que estarían terminando en su configuración electrónica, que eso ya lo veremos en otro video más adelante. Cada uno de esos grupos o cada una de esas regiones son los orbitales con los que se finaliza en esa región. Tenemos orbitales tipo S, tipo D, tipo P y tipo F. Entonces esas serían las características. Más adelante les voy a explicar un poco más cómo son estas regiones y a qué se refiere cada uno de los orbitales. En otro video lo haremos. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es recordar que nuestra tabla periódica puede seguir subdividiéndose aún más. Entonces lo que vamos a realizar ahorita es generar un nombre para cada uno de los grupos. Entonces el grupo 1A en este caso se llamaría el grupo de los metales alcalinos. Recordemos que los metales alcalinos reciben este nombre porque al reaccionar con agua van a generar un producto que tiene un carácter básico, o sea, un carácter alcalino. Por esa razón se llaman metales alcalinos. Posteriormente, en el grupo 2A vamos a encontrar lo que son los metales alcalino-térreos, que tienen las mismas características muy parecidas a las de los alcalinos, pero allí los encontramos estos metales en la tierra. Entonces por eso reciben el nombre de metales alcalino-térreos. En el grupo 1A tenemos metales alcalinos y en el grupo 2A metales alcalino-térreos. Listo, posteriormente ya encontramos en la otra parte, en los grupos A, vamos a encontrar unos nombres que son aún más específicos. Entonces en este caso ya tendríamos el grupo de los gases nobles, que es el grupo 8A. Estos elementos recordemos que es muy difícil que reaccionen con otros elementos, por eso reciben el nombre de gases nobles. Tenemos el grupo 7A, por ejemplo, que recibe el nombre de los halogenuros o halógenos, que es el grupo 7A. En este grupo pues encontramos el cloro, el flúor, el yodo, entre otros elementos. Y de ahí para allá ya empezamos con los grupos 6A, 5A, que reciben el nombre de las familias de cada uno de los elementos que inician. Por ejemplo, la primera es la familia del oxígeno, ya tendríamos en el grupo 5A la familia del nitrógeno, grupo 4A carbono y así sucesivamente. Entonces tenemos esos nombres que son un poco más específicos de cada uno de los grupos, y esos grupos recordemos que tienen características muy parecidas. Los primeros van a ser metales, obviamente. Y en esta zona central vamos a encontrar lo que se conocen comúnmente como los metales de transición. Son metales intermedios, son lo que me conectan los metales alcalinos con lo que vamos a reconocer más adelante como no metales. Metales alcalinos, metales alcalino-térreos tenemos en los primeros grupos, y en el medio ya tenemos lo que son los metales de transición. Ahora, cuando nosotros tomamos la tabla periódica, esas familias que ya habíamos definido también tienen otra división y también reciben un nombre global que sería el nombre de no metales. Siempre encontramos en la tabla periódica una escalerita que va hacia abajo, y esa escalerita lo que me genera es una separación, una división. Tenemos la región de los no metales, que es la que encontramos acá. En este lugar de la escalerita hacia la derecha siempre van a estar los no metales. Son los elementos dentro de la tabla periódica que tienen características de no metales, que si vemos son más pocos que los demás, mientras que aquí tenemos los metales de transición. Estos grupos pertenecen a los metales de transición. Finalmente, dentro de nuestra tabla periódica, cada uno de esos grupos tienen características, así como las van a tener nuestros elementos de abajo, que son los lantánidos y los actínidos, y se reconocen como tierras raras. Son tierras muy escasas dentro de la obtención, dentro de la división que hay en nuestro planeta o en el universo, y se reconoce el grupo 6 como lantánidos y el grupo 7 como actínidos, porque acá tenemos el elemento lantano en el grupo 6 y aquí el actino, o sea que esa región de la tabla periódica debería estar dentro de la tabla periódica, pero por comodidad pues nuestra tabla sería muy extensa. Entonces por comodidad lo que se realiza es una división o una separación de esas tierras raras aparte de la tabla periódica, pero ellas deberían ir ahí, o sea nuestra tabla debería ser un poco más extensa de lo que es comúnmente. Entonces hasta el momento es importante recapitular que tenemos unos grupos y unos periodos. Los grupos recordemos que están de arriba hacia abajo, los periodos que están de izquierda a derecha. Tenemos las diferentes subdivisiones de nuestra tabla periódica,
Además de eso, tenemos que recordar que los gases nobles, los halogenuros, son grupos de la tabla periódica y que nuestra tabla periódica está dividida en unas regiones, en unas zonas adicionalmente que caracterizan a cada uno de los grupos. Por ejemplo, esta es nuestra región S, ya lo habíamos dicho, nuestra región P, nuestra región D y finalmente nuestra región F. La región S, que sería la región donde están los metales alcalinos y alcalino-terreos, se caracterizan porque los elementos del grupo 1A tienen un solo electrón en su último orbital de valencia y ese orbital es un orbital tipo S, solo un electrón. Recordemos, los del 2A tienen 2 electrones y tienen orbital tipo S, 2 electrones con orbital tipo S. En el 3A, 3 electrones con orbitales tipo P, 4 electrones en el grupo 4A con orbitales tipo P, 5 electrones en el orbital número 5, en el nivel grupo 5A, perdón, con orbitales tipo P. Entonces así sucesivamente, todos los que están en esta región tienen orbitales tipo P. Finalmente los metales de transición tienen orbitales tipo D, o sea, todos los elementos del grupo B tienen orbitales tipo D, mientras que las tierras raras finalmente pues tienen orbitales de tipo F. Esos orbitales más adelante los explicaré para que ustedes me puedan entender un poco más a qué me refiero con ese tema de orbitales, pero eso será en otro video para que no nos combinemos pues temáticas que son diferentes. ¿Listo? Espero les guste este video, espero me hayan entendido. Muchas gracias por su atención y no olviden darle like, comentar y obviamente seguirme. Un abrazo, que estén muy bien.